Con esto de la pandemia y el confinamiento, hay que ver cómo nos ha cambiado la vida. Vivimos como en una película. Nos hemos tenido que encerrar en casa y dejar de hacer montones de cosas que hacíamos antes, sobre todo las que se hacían en la calle, y adaptarnos al mundo virtual. Para mí, pues ha sido fácil porque soy eso que llaman una nativa digital. Como la mayoría de los millennials, que nos hemos criado con una pantalla delante o en la mano. Pero hay gente que lo ha llevado peor, porque no estaban familiarizados con la informática o con internet, como mi abuela. Mi abuela es una señora de 80 años súper activa. No para de hacer cosas. De hecho, está haciendo todo lo que no había podido hacer mientras ejercía de esposa, de madre y de abuela. Primero, porque estaba ocupada con todas las tareas maternales. Y segundo, porque mientras vivió mi abuelo, que era un señor muy soso y bastante anticuado, pues ella sencillamente no se planteaba salirse de su papel convencional. Pero hete aquí cuando se quedó sola. Decidió desquitarse y se embarcó en miles de actividades. Mirad, la agenda de mi abuela es como la de un ministro, o peor, diría yo, porque no para ni un segundo. Por las mañanas sale a comprar. Eso sí, cada día a una tienda distinta, según ella para no cargar con mucho peso. Yo creo que lo que hace es mantener tertulias en ambientes diversos. Porque cuando llega a casa llega más cargada de chismorreo y anécdotas que de compras. Pero lo bueno viene por las tardes, ya veréis. Los lunes va a aprender bailes de salón. Domina el vals, el foxtrot, el tango y el pasodoble, of course. Últimamente estaba aprendiendo merengue y bailes tropicales. Ya solo le falta embarcarse en la danza del vientre, si es que se atreve. Los martes va a un taller de manualidades. Ya ha aprendido a hacer flores de papel, cortinas de macramé y tazones de cerámica. Lo malo es que quiere enseñarme a mí, que soy muy manazas y no soy capaz ni de doblar un papel por la mitad. No. Los miércoles a cuidar el cuerpo con yoga y pilates. Los jueves va con un grupo de voluntarios a preparar lotes de comida del banco de alimentos. Y los viernes, lo bueno viene los viernes, que toca partida de cartas y merienda con las amigas. Ellas dicen que juegan al cinquillo y al tute, pero yo creo que le pegan al póker y que la merienda deriva en gin tonic a partir de media tarde. Pues esa era, mejor dicho, la vida de mi abuela antes de la pandemia. Imaginad qué desastre cuando llegó el confinamiento y tuvo que suspender todas esas actividades. Al principio se apañaba algo con la televisión, el teléfono. Llamó a todo nuestro árbol genealógico. Le sacó brillo al fondo de los armarios. Imaginaros, en algo tenía que gastar toda esa energía. Pero ¿qué pasó? Pues que no tiene límite. Y a las 2 semanas ya estaba de los nervios. Y me traía loca dándome conversación todo el día. Y pidiéndome que la acompañara en las pocas actividades que podía hacer en la casa. Pero todo cambió cuando descubrió Internet. Un día le enseñé un post de uno de mis primos en Instagram y me dice: yo quiero aprender a usar esas cosas. Ella, como todo el mundo, tiene móvil. Un smartphone sencillito al que no le sacaba mucho provecho, ya que solo lo usaba para hablar y mandar mensajes. Creo que incluso tenía WhatsApp, pero lo tenía para las quedadas y cosas así. Pero nada más, porque como decía que no veía muy bien, pues que no le resultaba cómodo. Así que nos pusimos manos a la obra. Le dejé mi antigua tablet para ella. Le creé una cuenta de correo electrónico, abuelamoderna@gmail.com. Le abrí un perfil en Facebook, otro en Instagram y la cuenta de Google para poder guardar sus fotos y demás. Le enseñé cómo usar la cámara del móvil,
para poder subir fotos a las redes sociales y hacer videollamadas con Skype y algunas cuantas cosas básicas más. Al principio, pues, le costó un poco, pero al cabo de una semana estaba entusiasmada. Demasiado entusiasmada, diría yo. Aprendió a hacer fotos de sus viejas fotos en papel y a subirlas a las redes. Y de pronto me veo a mi abuela en Facebook, en una escena de los años 60, en minifalda y con un cubata y un puro en la mano. Pero lo peor es cuando subió una foto mía de bebé en pelotas con el hashtag "Mi nieta es sexy", justo para caer en manos de algún pedófilo. Y no vean el disgusto que se llevó cuando le vendieron un auricular Bluetooth de esos inalámbricos, haciéndoselo pasar por un audífono de última generación. 99 euracos le timaron. En fin, que esto de Internet está muy bien, pero tiene sus peligros. Sobre todo para personas como mi abuela, que se han saltado la parte de aprender con el ordenador y familiarizarse con la informática para entrar directamente en la selva de las redes sociales. Son esas personas a las que se les llama tardíos digitales, que han empezado directamente con los smartphones y las tablets. Así que ahí andaba yo preocupada por mi abuela, vigilándola con el rabillo del ojo cada vez que la veía muy callada y con la tablet en la mano, por si estaba haciendo algo peligroso. Pero no daba abasto. Llevar su ritmo era agotador. Se había propuesto ser una influencer. Y ahí la tenías todo el santo día publicando fotos y comentarios y opinando sobre lo divino y lo humano. Además, se fundió la pensión de un mes comprando chorradas en AliExpress, que incluían desde utensilios de cocina hasta lencería sexy. Y hubo unas cuantas meteduras de pata más, hasta que me di cuenta que la cosa era seria y tenía que hacer algo. Y dándole vueltas ahí, dándole vueltas, de repente apareció, como caído del cielo, Click Clever, ese proyecto Erasmus tan bonito para ayudar a los recién llegados al mundo digital a desenvolverse con habilidad, seguridad, educación y cortesía en el proceloso mundo de Internet. Le mostré a mi abuela los cursos y vídeos y le pedí por favor que hiciera caso de sus consejos. Y fue un éxito. Ahora mi abuela navega segura y hasta se está convirtiendo en un referente para gente de su generación, grabando y subiendo vídeos con consejos wellness para maduritos y maduritas, que incluyen prácticamente todo lo que ella solía hacer antes de la pandemia. Supongo que al principio sus publicaciones solo la veían sus amigos, pero el otro día me quedé ojiplática cuando vi que tenía anunciantes y patrocinadores. Muy apropiados, eso sí, como pomadas para el reuma, audífonos inteligentes, gafas progresivas y hasta un pegamento para la dentadura postiza. En fin, que mi abuela se ha convertido en una auténtica influencer y cualquier día le quita el trono a las Kardashian. Le voy a tener que pedir consejo para mejorar mi presencia digital. O mejor, hacer yo misma los cursos de Click Clever.